Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos aquí en nuestra última enseñanza de este maravilloso fin de semana que llamamos la reunión anual hispanoamericana. Es la primera, habrá muchas más o hasta que el Señor decida regresar, nosotros con todo gusto cancelaremos todos nuestros planes. Pero mientras no venga el Señor Jesucristo, nosotros seguiremos enseñando la palabra de Dios con todo el amor y con toda la profundidad que la conocemos. Puede no ser mucha, pero la que conocemos la vamos a dar a conocer. Les pido por favor que pasen conmigo a un terreno conocido. Juan, capítulo 10, versículo 10. Hemos tenido un hermoso fin de semana todos juntos aquí en Mateo, en la provincia de Buenos Aires. Hemos compartido muchísimo la palabra de Dios y nuestras vidas los unos con los otros. Y quiero que entendamos, que estemos convencidos, con un convencimiento pleno que viene directamente del corazón de Dios, que son sus Escrituras, que nosotros hemos sido comisionados por Dios para hacer. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. Y si no puede hacer una, intentará hacer alguna de las otras. Jesucristo, en cambio, dice que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dios, que no hace nada sin un propósito, ¿para qué va a mandar a Jesucristo a que tengamos vida y vida en abundancia si antes que Él viniera ya estaba disponible esa vida? Muy simple. La respuesta es re simple. ¿Por qué no estaba disponible esa vida hasta que Él llegó? Esa es la vida que todos nosotros podemos tener a partir del momento que nosotros renacemos del Espíritu de Dios. En Lucas 24. A partir del día de Pentecostés, cada vez que una persona confiesa y cree, Dios lo hace su Hijo, dándole poder desde lo alto. Un poder que nadie ni nada puede darnos, como nuestro Padre solamente lo da. Lucas 24, en el versículo 29, dice: He aquí, les dice el Señor Jesucristo, les está prometiendo, les está diciendo lo que iba a ocurrir pocos días después de que este registro estaba ocurriendo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Qué hermoso, porque la promesa era de Dios, pero el envío lo iba a hacer Él. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Tengo una pregunta. ¿Quién nos hizo creer que ese poder estaba disponible solamente para esa gente? ¿En qué cabeza cabe que Dios haría semejante acepción de personas? Ese poder está disponible hoy, estuvo disponible ayer y estará disponible mañana, y así hasta que retorne el Señor Jesucristo. Ese es el poder que el Señor Jesucristo dice que Él enviaría, que es la promesa del Padre. Ese es el poder que nos habita. Eso es lo que nos permite a nosotros ser y hacer las cosas que Jesucristo fue e hizo. El poder desde lo alto. Juan capítulo 14. Es mediante ese poder justamente que nosotros podemos hacer las obras que Jesucristo hizo y mayores aún, porque Él ya fue al Padre. Juan 14, versículo 11, creo que ni hacía falta que se lo dijera. Ya estaban ahí ustedes. Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre, y no dice que yo soy el Padre. Él era el Hijo, que soy el Padre. Él era en el Padre, Él era el Hijo. Y el Padre en mí, no el Padre en mí. El Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, si no me quieren creer de alguna manera, fíjense lo que está pasando alrededor mío. Lo que pasa alrededor mío es ese poder desde lo alto que yo tengo, que además todos nosotros tenemos hoy día. Ese es el poder que Él tenía. Créanme por las obras. ¿Cómo se producen esas obras? Porque se ejerce ese poder desde lo alto. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, no cualquiera, el que en mí cree, esta es la condición. Las obras que yo hago, Él las hará también. Ese es el piso que nos dio el Señor Jesucristo. Él, como un buen líder cristiano, un líder según Dios, coloca el piso, pero nunca le pone el techo a la gente, porque dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Fíjense cuál es el techo, y mayores aún, pues yo voy al Padre. Fíjate qué techo tenemos, mayores aún. Él puso el piso, pero no puso el techo. El techo, ¿quién lo pone? Nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo.
Las obras que Jesús hacía daban cuenta de quién era igual. E igual es con nosotros. No me digas que vos creés la palabra, créela delante mío. No vas a poder evitar que ocurran cosas según Dios alrededor tuyo. Y yo no voy a tener más remedio que verlas. Me vas a convencer. Porque lo que vos hacés no me deja escuchar lo que vos decís. Ese poder nos permite actuar en nombre suyo, nos comisiona, nos da la autoridad, nos permite hacer sus obras y aún mayores a todos los hijos de Dios renacidos. Es imprescindible que en nuestra vida nueva con Dios en Cristo en nosotros hagamos esas obras buenas que hizo Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Hechos capítulo 4. Es lógico, ni haría falta que yo lo explicara, que todo poder se da a alguien para que lo ejerza, para que lo aplique. De otro modo el poder estaría adormecido, esperando que alguien lo use a favor de los demás. Nuestro poder es poderoso para servicio. No es para que digas que tenés el poder, es para que lo uses al poder. Si uno va a la ferretería, como sea que se llame en sus hermosos países, es donde nosotros vamos a comprar herramientas y clavos y tornillos, allá lo llaman ferretería, de tal manera que ahí hablan bien. De algún otro modo lo llamarán en Ecuador y en Carolina del Norte. Si uno va a la ferretería a comprar un martillo, ¿para qué lo vas a comprar? Qué pregunta tonta, Eduardo. Sí, tenés razón. Lo vas a comprar para martillar. ¿Para qué compras un martillo? Para martillar. Te pregunto entonces, ¿para qué tenés el poder de Dios si no lo usás? ¿Ves muy lógico y te reís cuando te pregunto para qué compras un martillo? Pero el poder de Dios está para que lo utilicemos. El poder del Espíritu Santo en uno es la inversión de Dios en uno, para que uno martille. Uno tiene la herramienta poderosa que le costó la vida al Señor Jesucristo. Usémosla, usémosla. Hechos 4 les dije en el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sería un gran error pensar que este gran poder del que habla el contexto estaba solamente destinado a los apóstoles. Estaríamos diciendo nuevamente, como dijimos antes, que Dios haría acepción de personas. Efesios capítulo 1, versículo 19. Van a ver por qué digo esto. Porque uno puede leer la Biblia y puede equivocarse con esto y decir, sí, esto era en la época de los apóstoles. ¿De verdad te parece? Efesios 1, versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los apóstoles. Si ustedes ya llegaron ahí y leyeron, se dieron cuenta que yo corregí bastante la versión. Dice nosotros. Y si alguno no se dio cuenta, ¿saben lo que quiere decir nosotros? Exacto, nosotros, sí, para con nosotros los que hacemos una cosa que es la condición de la que yo hablé antes, creemos. No necesitas ser apóstol para poner en marcha este poder, necesitas creer que lo tenés, necesitas desear hacer algo por alguien. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos una avenida de servicio que el Padre Celestial pone, coloca, ordena en nuestras vidas para bendición de los demás. Todos tenemos algo para dar. En este fin de semana nos dimos cuenta que gente que ni sabíamos que podía sostener una Biblia en sus manos, compartió la palabra de Dios con una altura impresionante. Qué maravilloso fue escuchar a todos estos hermanos en Cristo que compartieron la palabra con nosotros, porque todos tenemos algo para hacer dentro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 3. Poder, pero para ejercerlo, no tan solo para tenerlo. Efesios 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso, claro que es poderoso, tiene todos los HP que hacen falta, Dios. Sumás todos los HP de todos los autos, de todos los HPismos que haya en el mundo, y Dios los supera, pero por millones de veces. Tiene todos los HP nuestro Padre Celestial.
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué cosa? ¿Que actúa en quién? En los apóstoles. Ah, no, disculpen, dice nosotros. Dice vos, dice yo, dice vos. Créetela. ¿Cómo que no te la vas a creer? ¿Te la crees? ¿Crees que el equipo de fútbol tuyo es el mejor? ¿Te la crees, hermano? ¿Por qué no creerte la palabra de Dios? Créete que Él dice que vos tenés poder, que vos realmente podés hacer un cambio en tu vida y alrededor de tu vida con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1. En el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de poder, de poder. Cuando vos renaciste del Espíritu de Dios, en ese instante Dios agarró un carro lleno de cosas, una caja así llena de cosas, y las tiró todas encima tuyo. Eso es lo que hizo Dios en el momento de renacer, que cada uno de nosotros renació. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. ¿Cómo vas a tener vergüenza de tener ese poder? ¿Cómo vas a tener vergüenza de ejercer ese poder? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Según el qué de Dios? El poder de Dios. El poder de Dios. Gálatas 5. Es como tener una escoba en tu casa y dejar que se junte el polvo. Difícilmente alguien, al menos que sea mugriento, haría semejante cosa. Si se junta el polvo y vos tenés la escoba, entonces vos podés barrer. Siempre que tenés la escoba, podés barrer. Entonces nunca dejás que se acumule el polvo. Tampoco debiéramos hacer nosotros eso una vez que hemos recibido de la mano de la gracia de Dios. Tenemos ese poder de Dios para servir. Eso es lo que nosotros nos hemos hecho los unos a los otros este fin de semana. Nos hemos servido no solamente la palabra de Dios, sino nuestras propias vidas los unos a los otros. Y lo hemos hecho porque la palabra prima en nuestras vidas. Y otra cosa que hemos notado que fue maravilloso y no es ninguna sorpresa para nosotros, es que es evidente en todas las enseñanzas que se vieron en este fin de semana que es verdad que Jehová uno es, porque el mismo Dios nos inspiró a todos. Parecía que todos nos habíamos robado la enseñanza al resto. Todos enseñamos prácticamente lo mismo, guiados por el mismo Espíritu de Dios. Ni que Dios hubiera tenido que ver con eso. Somos hijos de Dios con el poder de nuestro Padre en Cristo en nosotros, porque estamos completamente completos en Cristo. No nos falta nada. Cuando Dios, en su inmenso amor y gracia, nos hace renacer, Él pone todas las fichas en nosotros. Nuestra respuesta lógica, humana y agradecida a la luz de la inmensa grandeza recibida en Cristo Jesús, debería ser dar servicio amoroso e indiscriminado a los demás. En Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste, servíos por amor los unos a los otros, no por ningún interés, por amor los unos a los otros, servíos por amor. Vean, en este fin de semana y en nuestra vida en general, nos hemos servido por amor, sigamos sirviéndonos por amor los unos a los otros. Todos nosotros nos necesitamos, somos todos miembros de la familia de Dios. Si uno renació del Espíritu de Dios y vos renaciste del Espíritu de Dios, es hermano tuyo, esté o no esté en tu grupo, es tu hermano. Y dice la palabra de Dios que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Filipenses capítulo 3. En el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ¿qué? Servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En nuestros propios trabajos. No, claro que no, en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne.
No tenemos confianza para las cosas sublimes de nuestra vida en la carne. Tenemos confianza en la carne que vamos a caminar porque caminamos, porque somos carne y la carne camina, pero para las cosas sublimes de nuestra vida, para lo que tiene que ver con el servicio amoroso, cristiano, desinteresado, sí, interesado en que la gente esté bien. Así que indiscriminado, para eso nosotros reposamos, tenemos confianza en la carne. Primera Tesalonicenses capítulo 1. En el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? De nuevo, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo servimos al Dios vivo y verdadero? Como lo sirvió el Señor Jesucristo. Nosotros servimos al Dios vivo y verdadero sirviendo la palabra de Dios a las personas que también son vivas y verdaderas. A todo el que está delante nuestro, nosotros queremos servirle la palabra de Dios y entre nosotros nos servimos los unos a los otros. Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, 5. Amado. Aquí el amado es una persona de nombre Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quienes, si es conocido o no es conocido, es un hermano. Este hombre se conducía fielmente cuando los servía. ¡Qué gran ejemplo de la palabra de Dios! No necesitan ser conocidos nuestros ni ser de nuestro grupo o congregación para prestarles un buen servicio. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su ¿qué? Servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esto, la verdad, me dio vuelta la cabeza. Cuando uno sirve a un hermano en Cristo, independientemente que los conozcas o no, vos estás, mirá lo que dice acá, estás cooperando con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Y por consiguiente, la palabra, al ser de Dios, Dios es Dios. Cada vez que colaboramos con un hermano en Cristo, nosotros estamos colaborando con la verdad. ¿No te parece fantástico? Yo creo que es maravilloso. Servimos a Dios sirviendo a las personas en general y a nuestros hermanos en Cristo en particular, cooperando con la verdad. Tenemos que recordar que hemos nacido de nuestros padres para vivir y hemos renacido de nuestro Padre Celestial para servir. Mateo capítulo 20. En algún momento íbamos a llegar al maravilloso Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo de un varón que mucho antes que nosotros vivió la palabra de Dios. Mateo 20, en el versículo 25, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí, nosotros lo sabemos, claro. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Bueno, entonces les comento, ahora que tranquilamente yo he leído esto, yo quiero ser grande. Yo quiero ser un grande entre mis hermanos en Cristo. Y desearía de todo corazón que mis hermanos quieran ser grandes. Porque acá dice que entre nosotros no tiene que ser así, sino que quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, en el contexto de la palabra de Dios, según el corazón de amor de nuestro Dios, estaría muy bien ser grande, muy grande, porque esto es lo que un grande hace, servir. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De nuevo, no solamente, ahora ya me mató, ya hay dos cosas que quiero ser, grande y primero. Es muy bueno aspirar a ser grande y primero, según los términos de la palabra de Dios.
¿Vos alguna vez pensaste que querías ser grande y primero? Yo lo he pensado muchas veces. Bueno, acá tengo la fórmula de Dios para ser grande y primero: servir a los demás. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Hay un precio que pagar para ser grande y primero? Sí. No el del Señor Jesucristo, porque por eso Él lo pagó por nosotros. Pero sí hay un precio que pagar por ser grande y primero. Siempre hay algunas cosas a las cuales uno tiene que renunciar o tiene que posponer en su vida para ser grande y primero. Juan capítulo 12, por favor. Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sin palabras, no hay nada más que decir. Segunda de Corintios capítulo 5. En el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Este es un orientalismo que quiere decir que nos llama y nos llama y nos llama, nos constriñe. Es decir, nos insiste a que entremos y cenemos con Él, que nos quedemos a comer con Él. Nos constriñe, nos insiste. El amor de Cristo nos insiste. Pensando esto, a ver, ¿en qué nos insiste? Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, Él nos reemplazó a nosotros en su muerte. Él fue nuestro sustituto en la muerte. Nosotros ahora lo sustituimos a Él mientras estamos vivos, servimos la palabra de Dios que Él sirvió. Nosotros ahora lo sustituimos a Él. Acá dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. A ver, ¿para qué murió? Según este versículo, para que los que viven, nosotros, vos, todos nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, porque ellos somos nosotros. Él murió para que nosotros no vivamos más para nosotros mismos, sino que vivamos para los otros, que vivamos para el Señor Jesucristo, quien vivió y murió por nosotros. Nada complicado. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, viviendo y sirviendo la misma palabra que Cristo vivió y sirvió. Me parece lo dije muy rápido y es muy complicado. Quizás habría que repetirlo más despacito. No. Es muy simple. Nosotros vivimos viviendo la palabra que Él vivió y sirvió. La misma palabra que Él hizo es la que hacemos nosotros. Romanos capítulo 8. Cuando no confieso ni actúo lo que la palabra de Dios dice de mí, Dios no es menos en mí, sino que yo soy menos en Él. Dios no deja de ser poderoso. Su palabra no deja de ser verdad. Es en mí que yo la invalido. La palabra no queda invalidada. Yo la invalido en mí. Porque la palabra es muy grande para que dependa de mí. Entonces, en cuanto a mí, es invalidada. Yo soy menos en Él. Él no deja de ser mi Padre. No me des hijo por conducirme fuera de la palabra de Dios. Pero por el amor que Él tiene por uno hace el esfuerzo de regresar de nuevo a la palabra de Dios. Romanos 8 en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si uno es del Espíritu, pero no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, nunca pierde la realidad de ser hijo, pero se pierden los privilegios. Renuncia en todo caso
a su responsabilidad como hijo de Dios de andar por el Espíritu, como una respuesta amorosa de su parte por el inconmensurable dar del Padre Celestial en la vida de uno. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne está todo ok, está todo bien. No dice eso, dice que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de las cosas de Dios es todo lo opuesto a la vida, es todo lo opuesto a la muerte. Ocuparse de las cosas de Dios es todo lo opuesto a la muerte, es vida, pero además es paz. Si vos querés saber si te estás ocupando correctamente de las cosas de Dios, fíjate cuánta vida y cuánta paz tenés. Si no tenés mucha vida y si no tenés mucha paz, entonces ya sabés cuál es la primera parte del versículo. ¿Entendés? Vas por el opuesto. Fíjate cuánta vida y cuánta paz tenés. Todos sabemos lo que es vida, ¿verdad? A ver. Sí, yo respiro, yo tengo vida. También sé lo que es paz. Eso es lo que uno debe chequear en su vida. Juan capítulo 15. Vivir conforme a la carne significa más bien hacer de la carne, o sea, de los sentidos, nuestro principio de gobierno. Una vez renacido de Dios, uno puede andar según la palabra de Dios, es decir, uno puede andar en luz, en comunión con el Padre Celestial. Juan 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Listo. Está todo listo, está todo dicho. Separados del Señor Jesucristo, nosotros no podemos decir, no lo necesitamos ni a Dios ni al Señor Jesucristo para lavarnos los dientes, ni para bañarnos, ni para manejar nuestro auto. Pero las cosas serias, sublimes, importantes de la vida que tienen que ver con Dios y con la palabra, con la vida y con la paz y con el servicio cristiano amoroso e indiscriminado, fuera de comunión con Dios y con el Señor Jesucristo, nada somos, nada podemos hacer. Sí somos, la pucha, somos hijos de Dios. No dejamos de serlo, pero nada podemos hacer. Primera de Juan capítulo 2. Si vos decís que sos cristiano, si vos decís que creés en el Señor Jesucristo, eso significa que vos debieras andar como Él anduvo. No me lo digas, déjame verte. No me lo digas, déjame verte. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como le parezca, porque está todo bien, chabón. No hay ningún problema, fierita. Dios es muy misericordioso, fierita. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si no anduvo como Él, entonces no necesita decirnos nada. Ya sabemos que no permanece en Él. El primer ser humano que hay que chequear de que ande como Él anduvo, ¿saben quién es? Sí, exacto, uno mismo. Exactamente, sí. Cuanto más nos adentramos en la palabra de Dios y más permitimos a esa palabra adentrarse en nosotros, más rica y plena es nuestra vida en la familia de Dios. Filipenses capítulo 2. Si permanecemos en Él, estaremos haciendo lo que Él hizo, servir al punto de dar su vida por nosotros. Así es que nosotros andamos como Él anduvo. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso en Filipenses 2, en el versículo 5, dice que haya pues, es un mandamiento, no es si les parece bien, no dice si les parece bien, dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios, estando así en comunión con Él. Ese es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, por favor. ¿Cómo hacemos esto? El versículo 16 tiene parte de la respuesta, quizás la más importante.
Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cada tanto, alguna que otra cosa que hacéis, sea de palabra de hecho. ¿Vieron que no dice eso, no? Qué ridículo que quedaría cambiarlo y que diga eso. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Uno tendrá comunión con el Padre Celestial al punto que por su propia voluntad haga morar la palabra de Dios en abundancia, para poder actuar consecuentemente, lógicamente. Y hasta donde lo hagamos será hasta donde lleguemos en nuestra riqueza y disfrute de nuestra comunión con Dios en servicio amoroso a los demás. Nosotros, como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo que somos, tenemos un comisionamiento. Hemos sido nombrados al momento de haber renacido del Espíritu de Dios a utilizar el poder y autoridad del nombre del Señor Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ministrar en el nombre del Señor Jesucristo, después de haber sido bautizados con Espíritu Santo. De la misma manera que el Redentor fue llamado por Dios para actuar en su nombre. 1 Corintios capítulo 12. Es como que al instante mismo de renacer, Dios nos diera una escoba con nuestro nombre. Él espera de nosotros que para el mayor bien del cuerpo de Cristo, que usted barra. Todos tenemos algo para dar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso de pensar que hay solamente 2 o 3 o 4 o 7 iluminados que son los que tienen que dar y el resto estamos quietos, sentados, sin hacer nada, esperando que nos sirvan? Todos hemos sido, lo que estamos leyendo es a todos nosotros, todos hemos sido llamados a servir. Lógicamente, si todos servimos, en algún momento vos también vas a ser servido. Tu intención, tu interés debiera ser grande y primero, que nadie te gane en servir. Todos nosotros tenemos una escoba dentro del cuerpo de Cristo, una venida de servicio. Todos nosotros podemos dar algo por el bien del resto del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, por favor. En varios lugares del Nuevo Testamento se hace la comparación de la iglesia del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Esta analogía es imprescindible para que podamos entender la unicidad, lo único uno que hay del total y de la importancia individual del funcionamiento de cada miembro. Todos tenemos que funcionar. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Eso somos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Decime, aunque no entiendas de anatomía o de medicina, ¿cómo podés decir que prescindís de uno de tus miembros? Dale, sacate el codo del brazo izquierdo, a ver si podés vivir sin el codo. Cortate el dedito chico del pie derecho, si no te sirve. Si en tu pensamiento pensás vos que no te sirve. Cuando vos pensás que no tenés nada para dar dentro del cuerpo de Cristo, te comento, estás recontra equivocado. Todos tenemos algo para dar, todos tenemos una escoba con nuestro nombre en el cuerpo de Cristo. Demos, pues, sirvamos dentro del cuerpo de Cristo. Lo que sea que vos sentís que es que vos podés darnos al resto de nosotros, te lo ruego, dánoslo. Necesitamos todos despertarnos todos de que tenemos algo para dar dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está basado en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está orientado por su cabeza, que es nada menos que el Señor Jesucristo, no el líder de tu grupo.
Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros en particular. Y si vos no serías capaz de aislar una célula de tu cuerpo para desecharla porque pensás que no te hace falta, no te deseches vos en tu mente. Danos algo, servinos, sé grande, sé primero, servinos, sirvámonos todos los unos a los otros. No importa qué nombre tiene tu escoba, no busques saber cómo será mi puestito dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué importa qué título tiene? Serví. Todos nosotros lo necesitamos. Todos nosotros. Y cada vez que vos haces un beneficio a un hijo de Dios, lo que sea que vos hagas, beneficiás a nuestros hermanos que están en Sudáfrica, los que están en la Plaza Roja en Moscú. Si son hermanos en Cristo, donde sea que se encuentren, son en su total beneficiados con tu haber beneficiado a un hermano en Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está limitado a lo que vos lo limitás, a tu grupo, a tu denominación, a tu país, a tu ciudad. El cuerpo de Cristo son todos nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando haces un beneficio a uno, no lo haces a todos. Somos un equipo. A nadie se le ocurriría decir que cuando Messi mete un gol, el marcador no dice Messi 1, Ronaldinho 0, ¿verdad? Dice el equipo de Messi 1, el equipo de Ronaldinho 0. Porque somos un equipo. Si te metieron el gol a vos, nos lo metieron a todos. Los que estamos acá y nuestros hermanos que no están acá. Por eso es tan importante despertarse de estas cosas. El plan de Dios en Cristo fue y es que seamos uno. El deseo de Dios para sus hijos no fue una denominación, un ministerio o una religión que lo representara sobre la tierra, sino un cuerpo de Cristo. Dios nos hizo uno en Cristo. El funcionamiento individual de cada miembro alcanza la mayor eficiencia cuando juega en equipo. Es imprescindible que aprendamos a trabajar en conjunto en la familia de Dios, en unidad mediante la obediencia individual a la cabeza. Versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De tal manera que vos sos necesario, vos sos necesaria, vos sos necesario. Todos nosotros somos necesarios. Todos necesitamos de los otros. Todos nosotros necesitamos de los otros. Uno no es miembro del cuerpo de Cristo por pertenecer a tal o cual congregación o grupo. Al momento mismo de renacer, Dios lo hace su hijo, miembro del cuerpo y automáticamente hermano de toda otra persona que sea hija de Dios. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado. ¿Quién fue el que colocó? Dios ha colocado. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Fíjate, si vos estás de acuerdo con el diseño de Dios, por ejemplo, que nuestra nariz tenga los agujeritos para abajo, lo cual es muy conveniente hoy que llovió y ninguno se ahogó, porque teníamos los agujeros para abajo y llueve desde arriba. Fíjate vos el detalle del diseño de Dios. Si hubiese puesto una oreja adelante, además de parecer ridículo, no hubieses visto, porque te hubiese tapado el ojo. ¡Qué gran idea de poner la cabeza arriba y los pies abajo! La frente adelante y la nuca atrás. ¡Qué buen diseño de nuestro Padre Celestial! A Él se le ocurrió el cuerpo humano. Si bien es cierto que capaz que yo tendría que agradecerle a mi papá y a mi mamá y alguna buena tarde o siesta de amor. Pero no lo diseñaron ellos. Lo diseñó el papá de ellos y el mío. Fue una gran idea del diseño de Dios hacer este diseño, y la verdad que hay algunos diseños que están muy buenos, habría que reconocerlo. Antes, como ustedes lo estaban pensando, yo dije, os lo voy a decir para que no se sientan condenados. En verdad, hay diseños y diseños, y hay algunos que son muy buenos. Bien, pero aún los que no estamos tan buenos, qué buen diseño tenemos. A Dios se le ocurrieron todas buenas ideas por amor a nosotros.
Qué gran cosa que tengamos dos brazos. Imagínate, Pierre, que hubiera uno solo y que saliera de acá. ¿Cómo te rascás la espalda? Entonces, ya que a él se le ocurrieron todas estas buenas ideas de un gran ingeniero de amor por la humanidad, es igual con el cuerpo de Cristo. Él colocó mi brazo derecho justamente, coincidentemente, a la derecha de mi cuerpo. Entonces, si Él me colocó dentro del cuerpo de Cristo para que yo cumpla una función, lo más probable es que yo, si acepto ese diseño de amor de Dios, del ingeniero más inmenso que jamás, es Dios. Seguro que yo funcionaré y serviré a mis hermanos en Cristo como corresponde. ¿Por qué? Porque yo seré mano derecha si tengo que ser mano derecha y seré rodilla izquierda si tengo que ser rodilla izquierda. Y no me pregunto más que no, yo preferiría ser oreja derecha y me tocó ser nada menos que nalga izquierda. Sí, porque eso es lo que uno piensa cuando uno dice, no, pero ¿qué tengo que dar yo? Preguntale a Dios cuál es tu escoba. Date cuenta que Dios te ha dado un lugar, un puesto de servicio dentro del cuerpo de Cristo. Hacenos un bien a todos nosotros. Movete, funcioná, ministrá, serví, porque te juro, te necesitamos. Todos nosotros te necesitamos. No tenés que ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro para bendecirnos. Tenés que ejercer tu función, tenés que agarrar la escoba y barrer, hermano. No preguntes qué título tenés. Servinos por el amor de Dios. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas a Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó. Bien. Espera un cachito. Yo acabo de leer, ¿qué es lo que dice acá? Que Dios colocó. Ahora dice que Dios ordenó. El mismo Dios que colocó y ordenó en nuestro diseño la frente adelante y la nuca atrás, es el Dios que colocó y ordenó a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo para que cumplamos una función. ¿Quién sos vos para pensar que tu función no es importante? ¿Quién sos vos? Decime, para pensar eso de vos. Si Dios pagó Jesucristo para que vos tengas a bien servirnos a nosotros, a todos nosotros. Dice que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Qué divino de parte de Dios, qué divino. Si a alguno le faltaba honor, entonces Dios dice, bueno, a este voy a hacer tal cosa con este hijo mío para que si le falta un cachito de honor, esté equiparado con otro que siente que tiene más honor. Entonces, nos empareja el amor de Dios, nos empareja. Si alguno de nosotros piensa que tiene un poquito menos, hay algún servicio que nos da que lo hace un poquito más, entonces el que piensa que tiene un poquito más, queda equiparado con... ¿Lo ven? El amor de Dios como nos equipara. Qué maravilloso que a Él se le haya ocurrido eso. Que ninguno de nosotros sea el que tiene que estar subido arriba del caballo blanco de conquistador con una espada apuntando para allá. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos algo para dar. Y en la medida que todos nos despertemos a esa realidad y demos eso para lo cual Dios nos ha llamado, será en la medida que nosotros estaremos primeros y seremos grandes a los ojos de Dios. Versículo 28, como si no hubiese sido suficiente que Dios colocó y ordenó, mirá lo que dice el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Ordenó, colocó y puso. Bueno, ¿de qué otra manera querés que te lo diga, hermano? Si no lo entendés así, fierita, sonaste. Cambiá de canal. Te lo está diciendo de todas las maneras que entendés, que es Él el que lo hizo. Vos no podés ser mayor que Dios diciendo que lo que vos tenés para dar no es importante. Voy a refrasearlo. Que lo que vos tenés para darnos no es importante. Lo que sea que tenés para darnos. Dios sabe que vos
no sé, tenés algún problema físico que te cuesta moverte, o no sos tan bueno hablando. ¿Qué pasa? ¿Dios no sabe que vos tenés todos esos impedimentos? ¿Te va a dar algún servicio a que nos des que te frustre? ¿De verdad vos crees que Dios haría eso? Si vos no lo harías con tus hijos, ¿cómo lo va a hacer Dios con vos? Dios nos da las cosas que no nos frustran y que nos bendicen al resto de nosotros. Y entiendan que cuando digo nosotros, no digo nosotros 80 y algo, digo nosotros todos los hijos de Dios, la millonada de hijos de Dios que habemos en el planeta Tierra. Filipenses capítulo 2. Por supuesto que si vos haces un bien, un beneficio que tiene que ver con la palabra de Dios a un hermano en Cristo, lógico, ese hermano en Cristo está delante tuyo. Vamos a suponer, viene Oscar y bueno, digamos yo tengo dolor de cabeza, lo que fue, le digo, Oscar, por favor, ministrame, o le digo, oremos juntos. Él lo hace, me ministra, me echa afuera el dolor de cabeza, yo quedo muy bien. Por supuesto que yo he recibido un beneficio y es inmediato, pero ¿sabes una cosa? También lo recibió Oscar. Pero ¿sabés más? Lo recibiste vos donde sea que te encuentres. Porque yo soy un hermano en Cristo al cual se le hizo un servicio, un bien, y todos nosotros salimos favorecidos. Ahora vamos al revés, yo tengo un accidente o pasa algo. Todos nosotros salimos desfavorecidos de alguna manera, porque yo soy un miembro del cuerpo. El cuerpo de una manera u otra se duele. ¿Por qué? Porque todos somos una unidad. No es que somos una unidad porque formamos parte del mismo grupo, religión o lo que sea. Somos una unidad porque al Padre se le ocurrió que seamos una unidad. Un solo cuerpo. Filipenses 2, no hay que preocuparse por qué es lo que tenés que hacer, hay que preocuparse de creer, de hacerlo. Filipenses 2, versículos 13, ¿por qué digo esto? Porque Dios es en quien nosotros produce hacia el querer por el hacer, hacia el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo prometí que lo iba a estudiar y pasé mal el examen. Porque en realidad sería bueno memorizarlo, porque Dios es quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tomá, me lo acordé. Sería muy bueno recordarlo, porque Dios es quien en nosotros produce. Dios es quien en nosotros produce por su buena voluntad, si es que cuenta con tu buena voluntad, porque Él no va a torcer tu brazo. Si vos no querés, Él no puede hacer nada. Tan poderoso como es, también es amoroso y justo. Si vos no querés, Él no lo hace. Vos ya sabés acá por Filipenses 2:13 que querer y hacer en vos es su buena voluntad. Eso Él quiere hacer. Ahora te toca a vos querer que Él lo haga en vos. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Porque Dios no posee, Dios no le tuerce el brazo a nadie, no le pone un revólver en la nuca para que uno decida. Para nada. Él lo hace todo con amor. Te dice cómo es, qué es lo mejor para tu vida. Te toca a vos creerlo y hacerlo. Dios es quien en vos produce. Romanos capítulo 12. Todos necesitamos que todos funcionen, según Dios nos energiza en nuestra habilidad dada por Él. Ese es su deseo, su plan y su corazón de amor para con todos nosotros. En este fin de semana que hemos pasado juntos, nosotros hemos podido participar en unas 20 enseñanzas eso es lo que hubo. Algunos, como se solaparon, algunos no pudieron ir a todas, pero lo que hubo fue 20 enseñanzas de la palabra de Dios en un fin de semana. Ha habido una buena abundancia de la palabra de Dios y todos podemos escuchar a hermanos nuestros que nos han beneficiado compartiendo su corazón con nosotros. ¡Qué linda ocasión que fue esa! Todos nosotros nos sentimos colegas del otro cuando lloraba o cuando se emocionaba y se le cortaba la voz. Porque la palabra produce eso en nosotros, porque de verdad la palabra es viva y eficaz. Es cierto la palabra. No es que es cierta la palabra, es cierto la palabra. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, la palabra dice que no va a pasar, pero lo que sí va a pasar, lo que sí va a permanecer, es esa palabra que estudiamos y que vivimos y compartimos entre nosotros. Todos nosotros fuimos beneficiados con eso. Y entonces, ¿a dónde iba con este Romanos 12?
que nosotros todo el tiempo le estamos pidiendo cosas a Dios, le rogamos que que le rogamos por nuestras casas, le rogamos por nuestros seres queridos, le rogamos por nuestro trabajo, le rogamos por nuestro auto, le rogamos a Dios todo el tiempo. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar si Él te rogaba a vos algo? Yo te quiero mostrar acá que Él nos ruega también a nosotros. Yo me pongo a pensar, te digo la verdad, si yo fuera Dios, yo a mí no me rogaría nada. Yo le diría, además yo lo conozco a Eduardo Dinotto porque vivo con él hace más de 30 años. Es verdad, es más de 30 años, es verdad. No digo cuántos más. Pero como lo conozco, yo nunca le rogaría nada. Sin embargo, Dios, que es inmenso, es nada menos que Dios, Él nos ruega a nosotros. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ustedes dirán, no, pará. Pablo es el que está rogando. Yo voy a decir, tenés razón. Parece una conversación de locos, ¿no? Bien, entonces, yo voy a decir, sí, tenés razón. Pero ahora me acordé de una cosa. La palabra que escribió Pablo para que yo lea, la reveló ¿quién? Entonces, yo tranquilamente, en lugar de decir, os ruego hermanos, tranquilamente puedo decir, os ruego hijos. ¿O era de Pablo la palabra? Era de Dios. Entonces, os ruego hijos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay otra versión que es la que yo quiero leer. Si quieren, lean la nuestra, mientras yo le leo esta otra que dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. ¡Qué divino!, dije yo. ¡Qué bueno que está! Entonces, yo creo que mi Dios, yo no sé ustedes, mi Dios se ganó el derecho de rogarme algo, ya que yo todo el tiempo le estoy rogando cosas. Entonces, ya que sé lo que le agrada a Dios, quiero servirlo a mi Dios, porque Él me ruega que lo sirva. Él me ruega que yo haga su voluntad. Efesios 4, por favor. Versículo 1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego, otro ruego más también por revelación de Dios, que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Ponete a pensar, ponete delante del espejo y decís: che, chabón, vos estás andando como es digno de la vocación con que fuiste llamados, y esperá la respuesta. Y si no, no te condenes, hacé el cambio, empezá a vivir como digno de la vocación con la que fuiste llamado. No para condenarte, para reorientar tu vida todo el tiempo al amor de Dios. Cuando uno sirve, uno es el epicentro de bendición. ¿Vieron que cuando hay un terremoto se dice que tuvo epicentro en tal lado? Bueno, cuando uno sirve, uno es el epicentro de bendición. Es como que hubiera aquí una piscina, un estanque, una masa de agua. Uno toma una piedra y la tira. Ustedes todos saben lo que pasa, se hacen círculos concéntricos, ¿verdad? Bueno, así es cuando uno anda la palabra de Dios, así es cuando uno sirve. Uno tira, uno es el epicentro de bendición, pero finalmente todos los círculos concéntricos abarcan toda la piscina, la pileta o el estanque, o la alberca. ¿Lo ven? Así es cuando uno hace la palabra de Dios. Una cosa es muy seguro en este tema del llamamiento que nos hace Dios a servirlo. Si Dios nos llama, no va a ser Él quien cuelgue el teléfono. ¿Entienden lo que quiero decir? Si Dios te llama a servir en una avenida de servicio determinada, no va a ser Él quien cuelgue el teléfono. Somos nosotros quienes respondemos su llamado funcionando nuestra función.
Esa es la responsabilidad que tenemos, que nos viene de la mano de la realidad y el privilegio de ser hijos de Dios al momento de renacer de su precioso Espíritu. El cuerpo de Cristo fue creado por Dios y crece bien concertado y unido cuando todos nosotros nos ayudamos mutuamente, aceptando la dirección de la cabeza, quien es Cristo. Versículo 16 lo dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros tiene que moverse y aportar su habilidad dada por Dios en beneficio del total del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros que tenemos una actividad propia, tiene un llamamiento individual, una vocación específica que cumplir. Deberíamos hacerlo por el mejor bien común del cuerpo único de Cristo. Lo hacemos con toda humildad y mansedumbre. Cada uno de nosotros es especial y ninguno de nosotros es mejor que ninguno de los otros a los ojos de Dios y a la cabeza del cuerpo de Cristo. El deseo expreso y claro de Dios es que todos cumplamos nuestra función, ya que todos estamos equipados para servir. Cada uno de nosotros somos importantes y necesarios. Funcionemos, sirvamos, ministremos, usemos la escoba. Barramos. Cuando no procuramos nuestra vocación, el cuerpo va a sufrir pérdida. Es decir, que los miembros individuales del cuerpo de Cristo de una manera u otra seremos afectados. Pero cuando ejercemos nuestro poder, proveemos para que sea edificado el cuerpo de Cristo y tengamos así unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, madurando y creciendo en conjunto como el cuerpo de Cristo que somos. Damas y caballeros, nos vemos en la reunión anual hispanoamericana del 2013, si Cristo no viene antes. Así que nos vemos yendo, viniendo o lo mejor aún subiendo, pero siempre barriendo. ¡A barrer!